Bienvenidos nuevamente a este su programa Conversando con el Perú, a través de la señal de PBO Radio 91.9 de la FM, la Radio con Fe. Nos recuerden que este programa se transmite a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y de la plataforma del portal web de La Abeja. Aquí en esta ocasión nos encontramos con nuestro invitado, el doctor Juan Antonio Bazán, que además es catedrático de la Universidad de San Marcos y es director del suplemento Contrapoder del Diario Expreso, un suplemento político muy interesante que aborda la actualidad del país. Así que aquí lo tenemos justamente, doctor, bienvenido para tratar el tema de la semana que ha sido convulsionado. Ahora con Ángel comentábamos estas sentencias express que salen con la intención de impedir que se reforme el SUNEDU, que ha sido una batalla dura que se ha brindado en el seno del Congreso y a través de los medios de comunicación en un profundo debate público. ¿Qué opinión te merece, Ángel? No sé si ahí... Bueno, empecemos nomás diciendo que efectivamente esta es una ley que ha demorado mucho tiempo. Mire, se gestó a fines del año pasado. A mí me pidieron en una oportunidad que hiciera un informe sobre ese proceso, sobre los proyectos que estaban en curso. Ha pasado al Congreso. Inclusive cuando la ley se vota, es observada por Castillo. Y hace un par de semanas la ley ha sido ratificada por el Congreso en este mecanismo de la llamada insistencia. Esta es una ley que ha salido, que ya está publicada, tiene el número 31250. Es una norma que vamos a, en fin, eso es lo que vamos a explicar ahora, sí, en qué consiste, ¿no? Y entonces lo grave es que esto ha despertado pues una desesperada crítica, llantos plañideros de toda especie, los anuncios apocalípticos que se va a destruir el mundo, la universidad, la reforma, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es aquí a nuestro invitado, a Toño, al cual yo tengo una antigua amistad, ¿qué le parece? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanta bulla? ¿Cuál es el interés de esta algaraza, ¿no?, que hace que esta gente se desespere y llame a todos los santos a dar una batalla por el juicio final? Gracias por invitarme y los felicito por su programa, que lo veo siempre. Mire, la más grande batalla cultural en el Perú en estos momentos se lleva a cabo en SUNEDU. Y en concreto, ¿ya?, se lleva a cabo en el segundo juzgado constitucional de Lima. Sí. Ocurre lo siguiente, y debemos ser claros en esto. SUNEDU tiene una jueza ad hoc, ¿ya? Esta jueza de SUNEDU, o sea, que la ha propuesto prácticamente, ¿no? Vamos a hablar claro para que los amigos vamos a ir eso es grave. Directo al punto. Sí, vamos a ir directo al punto. Y me quiero también dirigir al Perú. ¿Se acuerdan ustedes cuando el montesinismo designaba jueces a medida respecto de determinados casos judiciales? Pues bien, este es un caso de ellos, pero Vladimiro Montesinos ya no existe. Hoy, este mecanismo del lawfare o de la persecución judicial del enemigo, y a fin de librar esta batalla cultural, se está llevando a cabo. Y voy a ser muy concreto. El lawfare, por si acaso, es justamente una práctica antidemocrática que utiliza los mecanismos jurisdiccionales que deben estar por encima del quehacer político, justamente para perseguir, condenar y meterse en la vida política. El lawfare al cual tú has hecho mención, Toño. Adelante, perdón. Así es. Miren, hay una jueza provisional, ¿ya?, cuyo nombre es Carla Madueño Ruiz, ¿no?, que aparece en la pantalla en este momento, que tiene, respecto de este caso, una cronología, como dirían los jóvenes, en 5 actos. Primer acto. A ver, primer acto. El 18 de julio... Habría que poner la otra imagen, por favor. Ahí está, esta es la jueza. Claro, ella es la jueza, pero 2 diapositivas anteriores sí estaba la cronología. Un cuadrito. Ahí. A ver, fíjense en esto. Este cuadro es fundamental, ¿no? Fíjense en esto, ¿no?, y que lo vea el Perú. El 18 de julio, ella es designada. No,
Así es. Ahí déjalo ahí. Y déjenlo, así es. El 18 de julio, ella es designada como jueza provisional del segundo juzgado constitucional de Lima. O sea, no era jueza antes. No fue jueza. Era abogada nomás. Una Tenía abogada su estudio. libre, una abogada libre. O sea, a ver. La traen de la calle. Es un término elegante para decir que es un suplente. Sí, Ajá. sí, ya. Pero ella era una abogada libre, Ajá. ya, que la traen de la calle y la sientan la silla de jueza. O sea, ni siquiera tiene carrera judicial, ¿no? No. Tiene institución. No. ¿Qué tal? Esto ocurre el 18 de julio. ¿Quién la nombra como? Ella es nombrada por el propio Poder Judicial, ya que es una jueza supernumeraria. Claro, o sea, los jueces superiores son aquellos suplentes, es la palabra, ¿no? De reemplazo, cuando el juez titular se va porque toma vacaciones, está enfermo, entonces hay algún grupo de abogados que no pertenecen al Poder Judicial exactamente, sino indirectamente, que son llamados para ocupar transitoriamente esos puestos mientras el titular no está. Eso se llama juez supernumerario, juez suplente, como te gusta decir a ti. ¿Quién los nombra? O sea, No, los nombra la Corte Superior. La Corte Superior. No, es un Ok. mecanismo administrativo interno que sucede siempre, ¿ah? Pero estos jueces son encargados del mero trámite, pues es como manejar las cosas del día a día para que no se paralice la actividad judicial. Pero a ninguno de estos jueces en la historia se le ocurre resolver los grandes casos que tienen trascendencia y menos enfrentarse al Congreso de la República. Y de manera tan inmediata. Mira, Así es. mira, Ese es el ella tema. es... No es la primera vez. ¿Ah? No, ya no. Ahora hay un peligro de este tipo de cosas. Claro. Ahora miren, el 18 se le designa, el 19 ella entra en funciones como jueza. Al día siguiente, el 20, ella resuelve a favor la acción de amparo que presenta SUNEDU con la ley que restablece la autonomía universitaria y la reconformación del Consejo Directivo de la SUNEDU. Ese es su primer acto. O sea, sentencia Así es. a los 2-3 días de haber llegado. El primer día. El primer día. Claro, el primer día. Claro. Correcto. Tiempo récord. Muy bien. Al siguiente día, porque esto es así, todo es al día siguiente. Al siguiente día, el 21, SUNEDU solicita una medida cautelar a fin de impedir que el Congreso de la República cumpla con publicar la ley, ¿verdad?, respecto de la autonomía universitaria y de la reconformación de esta entidad. Pero ocurre que la jueza resuelve diciéndole que solicite una medida de actuación inmediata. Al día siguiente, el 22 de julio, SUNEDU, siguiendo la recomendación de la jueza... O sea, la jueza hace de abogada de parte. Sí. Te recomienda qué pasó. Le dice, oye, haz esto. Mira, le sopla la pregunta al alumno. Mira, literal, ¿ya? El 22 de julio, SUNEDU presenta, ¿ya?, a las 7:26 de la mañana, ¿no?, la solicitud, ¿no?, requerida por la jueza. 7:26 de la mañana. 2:48 de la tarde, la jueza está resolviendo a favor, concediéndole esta medida a SUNEDU y ordenando al Congreso de la República que suspenda provisionalmente todo lo actuado. Es decir, que suspenda la ejecución de la ley. Ya. Ahora, ahí hay un punto. Ahí hay un punto que es fundamental y que yo creo que se tiene que ver. Primero, que lo que está haciendo la jueza en verdad es bastardear la justicia constitucional. Totalmente. Para empezar, y lo conversaba con Ángel temprano, SUNEDU tiene la capacidad de presentar una acción de amparo de este tipo, punto uno. Si me permites al respecto, va a ser un poco la conversación. Mira, la demanda de amparo, la acción de amparo, sirve para proteger los derechos constitucionales de las personas. Y entonces un organismo del Estado no tiene derechos fundamentales. Es persona jurídica. Porque es un aparato, es una persona jurídica, en todo caso de derecho público, que está sometido a un orden jerárquico. Entonces, el día que mañana no le gusta una decisión, se cambia, se pone, y el órgano se puede reformar, cambiar y hasta anular. Ahí no hay derechos fundamentales. Entonces, el amparo no tiene ningún tipo de fundamento
que haya sido SUNEDU el titular de esta acción. Pero es parte pues de la grosería que estamos viendo. Esto es un escándalo y estamos frente a un caso evidente, flagrante de prevaricato. De corrupción. Además de ese es un festinaje de trámites. O sea, la señora no creo que tenga ninguna capacidad. O sea, de verdad nada más te das cuenta que no creo que tenga la experiencia ni la capacidad de poder organizar toda esta cantidad de sentencias judiciales que debe resolver. Además, la sentencia, que es un mamotreto de 64 páginas, no la ha hecho, es evidente. Es evidente que no la ha podido hacer, es evidente que esa sentencia ya no la ha podido hacer en tan pocas horas. No, claro. Pues en 6 horas no puede sacar. Son 64 páginas, yo tengo la sentencia, entonces es imposible que haya podido. Además, con una serie de lucubraciones, antecedentes de lo que sentenció el anterior Tribunal Constitucional. Es una locura. A los amigos que nos imposible. escuchan, hay que explicarles un poco el contexto. SUNEDU se creó con una composición directiva en la que todos los miembros de la directiva de SUNEDU venían ¿de dónde? Del Ministerio de Educación. Así es. O sea, el Ministerio de Educación, es decir, el gobierno de turno, ponía a todos los miembros directivos de SUNEDU. Claro, hay una cosa que se llama Junta Nacional de Justicia, que es la fuente donde salen todos estos personajes. Todos, o sea, en buena cuenta, todos los miembros directivos de SUNEDU eran puestos por el gobierno de turno. En última instancia. Que era manejado por el Ministerio de Educación. Así es. Ministerio que además es responsable de que el Perú sea uno de los peores sistemas educativos públicos del mundo. No puede con la educación primaria ni secundaria y ahora quiere manejar la superior. No saben enseñar ni a leer, ni a escribir, ni a hacer operaciones matemáticas elementales y van a venir a reformar las universidades. Así es. Ahora, esta ley con la que atenta esta jueza, ¿no? Tiene básicamente 2 puntos. Primero, que le devuelve la autonomía universitaria, ¿no? A las universidades públicas. Una composición plural. No, primero la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque señala que el Ministerio de Educación deja de ser el ente rector de la universidad. Eso es importantísimo, porque increíble. Las universidades tienen un estatuto constitucional que dice que son autónomas, que se autogobiernan, que manejan su régimen económico, administrativo, su régimen académico. Eso dice la Constitución y además es siempre. Esto está en la tradición constitucional peruana desde que se dio el famoso grito de Córdoba allá en Argentina, justamente en el año 1918. Hay que ser claro que lo que los caviares están haciendo, ellos están haciendo la contrarreforma universitaria. Ellos son los que están contradiciendo el grito de Córdoba y no al contrario como pretenden presentarlo. Ahora, este es el gobierno del lápiz, pero ocurre que un rector de universidad pública no puede comprar ni un lápiz si no es con permiso del Ministerio de Educación. O sea, antes las universidades eran pliegos autónomos, y entonces, como son las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, si a alguno no le gusta eso, que cambie la Constitución, que modifique el artículo 18 y bueno, pues hacer. Pero mientras esté vigente ese artículo, es inaceptable que el órgano encargado del licenciamiento y de la calidad universitaria, ese órgano sea un órgano dependiente del gobierno de turno. Y al margen de lo administrativo, al margen de lo administrativo, de quién compra, quién no compra. Acá hay un término también que ha señalado el doctor hace un momento. Este es el seno de una batalla cultural. Así es. O sea, controlar la universidad significa controlar la forma en la que se enseña, en la forma en la que nuestros jóvenes, los próximos profesionales que van a estar a cargo de conducir el país, salen ya con un sesgo ideológico en un lugar donde debería ser por su propio carácter. La universidad apela al nombre de la universalidad, es decir, es un centro donde se debaten ideas en el más amplio sentido. O sea, tiene que haber gente de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, plural. O sea, ese debe ser el ánimo de una universidad, no sesgarlo. Precisamente la autonomía, y haces muy bien en sostenerlo, no solo es administrativa, sino que fundamentalmente es autonomía académica. Fundamentalmente. Y también ahí hay una pretensión de SUNEDU por terminar con la libertad de cátedra. Esto es realmente muy grave y es, de decir verdad, la cuestión de fondo. Ahora, ¿qué es lo que les molesta? Imponer una línea ideológica. Por ejemplo, la promoción de estudios feministas, de estudios postcoloniales. Están formando cojudignos, esa es la verdad. Eso en masa. Quieren y además, conseguir universidades que formen cojudignos en masa. Pero mira, que metan sus ideas, ya.
pero que las quieran imponer y sacar a todo lo que se opone, es antidemocrático, es totalitarismo. Han sacado Totalmente, profesores sí. de otras líneas políticas Así simplemente es. por eso. Así es. Ahora, y lo segundo que contiene esta ley que ha molestado mucho a este sector de poder, ¿no?, que es el sector caviar, es que es respecto de la conformación del Consejo Directivo de la SUNEDU. El Poder Ejecutivo ya está dejando, ya con esta ley, de ser aquel que nombra Monopoliza a los 7 miembros de manera directa e indirecta, los pone. Y hay que ser muy, hay un monopolio del gobierno. Así es, y hay que ser muy claro en esto. Mira, los caviares participan del Estado en todos los gobiernos que hemos tenido hasta hoy, absolutamente en todos. Comenzaron con Valentín Paniagua, ¿no?, a quien se le prenden velas. Yo no lo hago, ¿ya? En adelante. Muy bien. Pero ellos han aprendido a administrar su política desde el Estado, o sea, con nuestro dinero, en fin. Ahora, ellos han tomado un sector, ese sector es el Ministerio de Cultura, el todavía llamado Ministerio de la Mujer, que ojalá próximamente cambie de nombre por Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación y este artefacto de dominio que es SUNEDU. Para eso, ellos se han asegurado, además de ser quienes, respecto de la comisión que nombra al Consejo Directivo de la SUNEDU, son ellos mismos, es este mismo grupo caviar, este grupo de poder el que designa esa comisión. Mira, yo he traído las diversas resoluciones ministeriales, ¿ya?, de diversos ministros de educación, y todos designan a Francisco Sagasti como miembro y hasta como presidente de la comisión que designa a los miembros de SUNEDU. Yo les pregunto, Francisco Sagasti, ¿de qué partido político ha sido hasta hace poco? Porque tengo entendido que está fundando uno propio, del Partido Morado. Él tiene una militancia caviar innegable. Definitivamente. Él ha sido el ideólogo, recuérdenlo bien, queridos amigos, él ha sido el ideólogo del partido de Susana Villarán en el año 2006 y en el año 2010, o sea, de las dos aventuras políticas de Susana Villarán. Pero es más, él ha sido el autor del ideario. Así es. Nada menos. Pero Francisco Sagasti no solo ha cobrado, ¿no?, por ejercer la función de miembro de este jurado calificador, ¿no?, que nombraba a los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU, sino que además Francisco Sagasti ya es el dueño de GRADE. ¿Ya? Esta es una ONG. GRADE es una de las principales consultoras de SUNEDU. Además, o sea, estamos hablando de ingentes cantidades de dinero. Es una vieja práctica caviar, tener un pie en el Estado y un pie en la ONG. Y ahí hace un puente inescrupuloso de recursos. Los investigadores de GRADE, que son Eduardo Segarra, ex teniente alcalde de Susana Villarán, sí, Ricardo Ford, ex asesor de la alcaldesa Susana Villarán, y el otro señor Espinosa, ¿ya?, que también fue ex asesor y ex presidente de MAPE en la gestión Villarán. Ellos son los grandes tótems del análisis académico, cultural y político de GRADE, que es esta ONG que acaba de hacer mención el doctor Bazán, que le pertenece al señor Sagasti, ¿no? Para que tenga contexto, porque son estos falsos valores, ¿no?, del mundo académico, que estudiaron en universidades costosas del extranjero, muy viajados, muy leídos, pero a la hora de la hora, miren lo que hicieron. No, pero ahí también hay que señalar algo. Mira, si bien es cierto que las ciencias sociales en el Perú han tenido por mucho tiempo un predominio caviar, también creo que debemos ser enfáticos en señalar que Francisco Sagasti es en verdad yo no creo que Sagasti sea un intelectual. Él es un administrador de la academia, que no es lo mismo. Claro, exactamente. Él es un gestor, ¿no? Pero es el manager, el gerente. Claro. Pero no es intelectual propiamente dicho. Claro que no. Si no, tráiganme algo que él haya escrito. No, su producción que sea válida. Es bien elemental. Es absolutamente. Sacó un librito en el año 2000, ¿no?, de Repensando el Perú, ¿no? Sí. Y que lo volvió a republicar hace poco en Barranco, que le hicieron una bulla.
básicamente el mismo libro con 2 o 3 artículos más. Su producción académica es absolutamente mediocre. Esa es la verdad sobre él. Ahora, tampoco es cierto que los caviares hayan demostrado ser los más inteligentes en cuanto a las ciencias sociales en el Perú. Tampoco es así. Falsos valores. O sea, eso hay que sostenerlo, ¿no? Por lo menos nosotros, no solo desde Contrapoder, donde también participa Ángel, ¿no? Sino que también existen académicos que ya han empezado a desmarcarse de este grupo de poder, ¿no? Y que yo creo tienen una mayor valía intelectual y aportan más al Perú con sus ideas que este grupo caviar, que lo que ha hecho es convertirse en la burocracia, ¿ya?, pública, a partir de la cual administran su dominio en la cultura y en la educación. Una cosa más, hay que decirlo, porque tampoco no creas que el tema es solamente ideológico, de ideas, qué bonito, equivocadas o no. Plata. También es un tema financiero. Esta gente está vinculada a Intercorp, que es el grupo del Banco Interbank. Que tiene su universidad. Mira, en los últimos tiempos yo invito a los amigos que nos están escuchando a revisar cómo funcionarios de Interbank y del grupo han sido los que han dominado los puestos más importantes del Ministerio de Educación, incluyendo el propio ministro. Entonces, la relación entre uno y otro, ¿por qué? Porque al Interbank le interesa ahora meterse en el campo de la educación. Ya tiene una universitaria, ya tiene una universidad y quiere hacerle competencia a César Acuña. Hay toda una sociología. Y se supone que ellos iban a acabar con las universidades garage, ¿no? Pero, sin embargo, lo único que ha servido SUNEDU es un instrumento de los gobiernos de turno para negociar con estos partidos universidad o universidades partido, ¿no? Para prolongarles la moratoria o darles segundas oportunidades, como es el caso de la Universidad de las Peruanas, que de la noche a la mañana le dieron 5 años más de plazo para que se acondicione a la ley. No, y la otra universidad. César Vallejo le Oye, pregunto, ¿la César Vallejo está acreditada por SUNEDU? ¿Tiene licenciamiento o no? Les han dado licenciamiento. Ahora, yo le pregunto a ti, al doctor Bazán, o a cualquiera de los que nos está escuchando, vamos ahorita a la Universidad de César Vallejo a ver las 87.000 tesis. ¿Dónde están? El investigador, el calificador de SUNEDU ha revisado la calidad de las tesis, que es la investigación y los títulos que se dan a nombre de la nación. Vaya usted a César Vallejo y encuentre las 87.000 tesis que han presentado. ¿Dónde están? Bueno, hay toda una, como les decía, hay toda una sociología caviar acá. En verdad, SUNEDU es un mecanismo de dominio de poder de este grupo, ¿no? Y que lo que hace es premiar y perseguir. Hacemos un sentido de Michel Foucault, vigilar y castigar. Así realmente. Ahora, SUNEDU también ha licenciado universidades, ¿ya? Por ahí hay un par de casos, ¿no?, que no distan mucho de ese local que Telesub tuvo en la carretera central, ¿no?, que dio tanto que hablar a través de diferentes memes. O sea, SUNEDU ha proseguido con esa práctica, ¿no? Y por otro lado, es persecutora. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Piura ha elegido un rector, ¿no?, que no es del agrado de SUNEDU. Y SUNEDU hasta hoy no lo reconoce. Y le está haciendo daño a esa universidad. Pero más aún... ¿Qué tendría que SUNEDU reconocer a una autoridad o no? Si ya es que le han dado un poder excesivo, pues. Pero más aún. Cuando la Constitución dice que cada universidad se autogobierna. El autogobierno es una esencia del sistema autonómico universitario. Ahora, ese rector, como todos los rectores de las universidades públicas y privadas, son elegidos. Los de las universidades públicas son elegidos por voto universal, es más, ¿no? Nuestra rectora de San Marcos ha sido elegida por más o menos unos 50.000 votos. Imagínate, tremenda elección. Muy bien, debo decir lo siguiente, para que vean por qué hay que quitarle al Ministerio de Educación esta función de tutela respecto a las universidades. El Ministerio de Educación tiene una oficina, ¿ya?, que se llama la Dirección Nacional de Educación Superior. De tercer nivel, de tercer grado, en el sótano casi. Ese pequeño director, en verdad, es el gran rector del Perú. ¿Por qué? Porque es quien
¿ya? Sin contar con miles de votos de la comunidad universitaria, de un plumazo, así literal, de un plumazo, sola firma, designa presidentes de comisiones organizadoras, reorganizadoras de universidades públicas. Es decir, y otra cosa, que la mayoría de las universidades públicas del Perú se encuentran con estos comités de organización. ¿Quién nombra este suprarrector? ¿Quién es el que nombra? El ministro y el gobierno. Así es. O sea, el señor Castillo ha puesto indirectamente a este funcionario para que maneje todas las universidades. Por eso es que él ha observado la ley. Tampoco le gusta la ley, al igual que Sagasti, pero el Congreso de la República, en un acto, me parece valiente, se ha ratificado y ha insistido. Lo que pasa es que Pedro Castillo no gobierna el Perú, no tiene la capacidad. Yo creo que él todavía no aprende que por más que él le haga concesiones a los caviares, como por ejemplo observar esta reforma de la ley universitaria, ¿ya? Es decir, por más que él ya les permita a los caviares todavía mantener su NEDU, ¿ya? Igual lo van a traicionar, igual lo van a atacar. Él no aprende todavía, no aprenderá. No aprenderá. O sea, en él, mira lo que le ha pasado con González. Claro. Entonces, ya nos están llamando. Así. Bueno. Muchas gracias, doctor Bazán. Oye, muy agradecido. Este tema hay que volver porque lo que se ha pasado es una grosería lo judicial. Eso no es derecho, eso no es constitucional, eso es una aberración, eso es un asalto con mano armada. Y hay que señalar a la jueza. ¿Cómo se llama la jueza? La jueza Madueño Ruiz. Así es, así es. Carla Paola Madueño Ruiz. Tomen nota porque en manos de ese tipo de jueces está la justicia en nuestro país, ¿no? Hay millones de peruanos que están esperando hacer justicia en el Palacio en el Poder Judicial, y sin embargo esta señora en 3-4 días resuelve una acción de amparo con Yo una medida quiero cautelar. terminar con lo siguiente, si me permiten. Ya nos están llamando. Que ya sabemos ahora que en el supuesto de que se le va que a Pedro Castillo, ya sabe él que va a tener una jueza, ¿ya? Que lo va a devolver al Palacio de Gobierno. Claro que sí. Increíble. Claro que sí. Del país bananero. Este no es el control constitucional, esta es la intromisión constitucional. Así es. Espero que eso se ponga fin próximamente. Ángel, unas palabras finales. No, simplemente agradecer a todos ustedes este programa que ha sido muy interesante. Nos ha faltado tiempo, como ustedes han advertido, pero en fin, volveremos la próxima semana después de haber escuchado el mensaje presidencial. No sé qué va a decir el señor. Tener una nueva mesa del Parlamento, una mesa directiva, y bueno, vamos a ver qué pasa, pues ya pasado el primer año de la pesadilla que vivimos todos. Muy agradecido por su sintonía y nos vemos hasta la próxima semana. Muy buenas noches, doctor Bazán, buenas noches a todos. En este su programa Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Hasta el próximo sábado. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú.